estamos intentando iniciar el espacio con algunos problemas técnicos, pero bueno, vamos a seguir probando. Si nos tiene un poco de paciencia. Sí, evidentemente fue un tema hoy, pero bueno. Gracias por la paciencia a todos. ¿Cómo viste hoy, Natalia, al gobierno, bueno, al presidente en su viaje ahí a Estados Unidos? O sea, ¿qué te pareció todo lo que vimos hoy en materia de, bueno, del mundo económico-político? La verdad es que es un gran avance de la Argentina a nivel internacional. Hoy se presentó ante 200 miembros de la comunidad financiera de Wall Street, incluyendo traders, inversores, analistas, CEOs de grandes empresas. Y el mensaje fue claro, el de Javier Milei. La Argentina se está poniendo de pie y está abrazando las ideas de la libertad. Entonces, con esa frase, Milei, a lo largo de todo su discurso, reforzó esta posición de yo soy defensor de las ideas de la libertad, defiendo además las ideas pro mercado, estoy al lado del capital, no estoy luchando contra él como, bueno, a nivel internacional estaban acostumbrados a observar a la Argentina con gobiernos claramente anticapitales y ante todo lo que sea externo. Y además, bueno, destacó que la Argentina está saliendo de a poco después de años de completa decadencia por políticas justamente basadas en lo que es la reducción del Estado, la promoción del libre mercado. Es una clara señal hacia lo que es el sector financiero, mostrando que la administración que están llevando adelante sigue una línea coherente con las expectativas que tienen los capitales a nivel internacional. La verdad es que para mí fue un mensaje bastante contundente, de hecho ha remarcado la pesada herencia que había recibido la Argentina, cómo en un lapso de tiempo muy corto han logrado solucionar gran parte de los problemas, todavía falta, pero es un avance siendo, digamos, casi 10 meses de gestión y esto de tiene un compromiso inquebrantable con el déficit cero. De hecho, volvió con el discurso que había dado hace algunos días atrás en el Congreso de la Nación y él enfatizó en que, bueno, estaban comprometidos con el equilibrio fiscal, que no están dispuestos a negociar bajo ningún punto de vista y de esa forma genera una especie de confianza con el sector financiero porque había ciertas dudas de si con las elecciones de medio término del próximo año iban a dar marcha atrás o no. Todos estaban esperando qué es lo que iba a pasar hacia adelante, si por las mismas presiones políticas en algún momento iba a ceder e iba a echar por tierra todo el trabajo arduo que habían hecho desde hace unos meses. Esto es fundamental, ¿no? Porque te marca el sendero hacia dónde puedes llegar a ir a la Argentina en los próximos años. Así que bueno, eso me parece que a grandes rasgos y forma muy resumida me pareció que lo más icónico de su discurso en Estados Unidos. ¿Mer? Perdón, estaba revisando te puse también de coanfitriona, Nati, por las dudas. Viste, como hay problemas con internet, te invité a ser coanfitriona, por las dudas se me caiga a mí. No, estaba revisando, entonces te decís, ¿no? Bueno, ¿quiénes habían ido a la bolsa antes? ¿Quiénes habían tocado la campana? La mayor parte de las veces han sido las cabezas de los unicornios argentinos, ¿no? Martín Migoya de Global, Marcos Galperín, para que nos demos una idea, que no es que uno paga y lo invitan a la bolsa, ¿no? O sea, no es tan fácil ir. Incluso Macri fue, pero no lo dejaron tocar la campana. Eh, y bueno, tiene que ver con los momentos y las circunstancias. En algún momento, por ejemplo, fue también Paolo Roca, un empresario muy ligado al kirchnerismo, con un escándalo de por medio, ¿no? El caso Skanska. También fue Jorge Brito, otro, o sea, la bolsa también a veces se deja llevar por las olas, ¿no? En el kirchnerismo temprano, donde la economía era muy ortodoxa al principio de Néstor,
fueron Jorge Brito cuando salió a la bolsa, fue Paolo Roca, que tiene una empresón gigante de miles de décadas, y bueno, estuvo circunstancialmente aliado a Néstor. Bueno, fueron ellos. Fue Néstor también en el momento que renegoció la deuda con los holdouts. Era una persona que era bienvenida a la bolsa. Acá en Argentina no se mostró mucho eso, porque bueno, no daba con la imagen que quería darle él de progre, cool, pero bueno, él estuvo ahí en el corazón financiero y se condujo todo lo que no hacía acá en Argentina, ¿no? Se condujo muy bien, fue bien vestido, se comportó bien en la bolsa y después, bueno, mandó a sus empresarios amigos, ¿no? Pero bueno, el punto es que eso fue en el 2005-2006, nunca más nadie de la política argentina, ha habido Menem en el pasado también, y no había muchos antecedentes más que esos, digamos, ¿no? Menem, Cavallo también fue una vez, Néstor cuando renegoció con los holdouts, y bueno, y ahora Milei, que viene después de un desfile de los unicornios argentinos por el recinto de la bolsa, ¿no? Es como que pareciera que, digamos, que los apóstoles, los previos, han sido los unicornios tecnológicos y después vino el presidente, pero bueno, es simbólico, como vos decís, ¿no? Que Argentina, un país que le ha dado la espalda a la libre empresa del capital tanto tiempo, se vaya ahí a abrazar, ¿no? Con los capitanes de Wall Street, ¿no? Más allá del contenido económico del discurso, que es súper importante, es muy simbólico que vaya, y el mismo día, ¿no? Hace 2 días el Papa, con declaraciones muy desafortunadas, y hoy el ahijado político del Papa, Grabois, siendo abucheado en un aeropuerto, ¿no? Rumbo de vacaciones a Europa, ¿no? Es como que parecía a propósito, ¿no? El mismo día el gobierno dando esta señal, Grabois en el aeropuerto, el Papa diciendo cosas desacertadas, y el kirchnerismo empezando a pelearse por el liderazgo, ¿no? Máximo contra Kicillof, bastante notable. Parecía como guionado el asunto, ¿no? Parecía guionado, parecía que se habían puesto de acuerdo los kirchneristas para meter la pata estos días, y parecía que Milei se había puesto, o sea, sabía que, como si hubiera sabido que el kirchnerismo iba a dar estas malas señales, y él va y se saca la foto con el capital financiero. Interesante, digamos, desde el punto de vista político, todo esto mezclado. Totalmente. Voy a dejar una de las frases que él ha dicho a lo largo del discurso en Nueva York. Dijo: nosotros nunca nos quejamos de la herencia, solo la describimos. Esto también refleja, ¿no? Este deseo por parte de él de proyectarse como un líder pragmático, dispuesto a asumir los desafíos sin victimizarse. Algo que es bastante contrastable con los gobiernos anteriores, que todo el tiempo, ¿no?, remarcaban la pesada herencia que habían recibido como excusa para no llevar adelante las reformas estructurales. De hecho, él ha enfatizado también que es la reforma estructural más grande de la historia, y expresó este deseo de que la Argentina sea el país más libre del mundo. Esto también es una señal y doble guiño a, bueno, nosotros en estos momentos estamos tratando de estabilizar la economía, y esto va a seguir avanzando en menos impuestos, en menos regulaciones. Bueno, estamos preparando el terreno para que vengan todos los capitales del mundo, porque la Argentina va a estar primera en términos de libertad económica. No es menor lo que ha dicho en el día de hoy. Nati, muy interesante. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá, porque Pregonero, que tiene 200 millones de 1.000 millones de visualizaciones, o sea, yo lo doy de ejemplo en mis clases de comunicación digital. Pregonero acaba de postear, mientras vos hablabas, un posteo tuyo sobre el cepo. Le ha sacado una foto porque Javier Milei lo ha reposteado, ¿no? Así que esto ha pasado hace 5 minutos mientras vos hablabas, por eso te aviso en vivo acá con la gente. Milei dice que salimos del cepo con el 2.5 mensual de inflación, no el 0. Es una mega noticia. Bueno, esa foto de ese tweet reposteado por Milei lo acaba de poner Pregonero. Pregonero, que yo creo que, con provinciano mío, tiene 2.000 seguidores. Bueno, justo ahora vamos a mencionar un poco del cepo, porque la verdad hay mucha falta de comprensión de texto en sí por todos los medios de comunicación, y no han entendido qué es lo que ha dicho en su discurso relacionado al cepo. Salieron todos a matarlo, a decir, bueno, vamos a salir del cepo cuando la inflación sea del 0%, y
no dijo eso. Saqué de hecho el video y junto con el tuit lo puse abajo de que no dijo que cuando la inflación sea del 0%. Hizo un cálculo en su discurso, ahora lo vamos cuando toque la parte de columna económica, en el cual, bueno, la inflación iba a ser del 2,5% y recién ahí cuando resolverían lo de las LEFI que se eliminarían y después que la base monetaria ampliada junto con la convencional se igualen, ahí sacarían el cepo, pero estaban hablando de una inflación del 2,5 mensual, no del 0%. Bueno, y ahora, Mar, ¿qué te parece si ya vamos Sí, con la columna económica, así ya nos metemos de lleno? sí, sobre todo me parece re bien que vos aclarés este tema del cepo, porque la verdad que, te soy franca, hasta yo entendí mal, y eso que me esfuerzo en leer y en entender, y no creo tener problemas en general de comprensión de texto como muchos alumnos, pero la verdad yo entendí cualquier cosa, así que si nos podés explicar a todos bien lo del tema del cepo, porque yo no lo entendí. Bueno, él básicamente, ¿qué es lo que dijo? Que hoy la inflación observada, la que nosotros vemos en el INDEC, en términos sencillos, es del 4%. En eso estamos todos de acuerdo. Después dice, de ese 4% hay una inflación inducida. La inflación inducida es por la del ritmo de Crowling-Peck, que es el ritmo de Crowling-Peck, las devaluaciones mensuales, la inflación internacional y el control de capitales. Entonces hay alguna inflación que es generada por el propio gobierno y eso hablaba del 2,5%. Entonces, dice, la inflación actual real es 4% menos 2,5% es del 1,5%. Cuando se elimine ese 1,5%, es decir, de la inflación observada 4%, le restamos esa inflación real que él dice del 1,5%, nos queda una inflación mensual del 2,5%. Dice, cuando se elimine ese 1,5% es cuando van a salir del cepo. Es decir, del 4%, el 2,5% es la inflación inducida por parte del gobierno. Eso nos da una inflación real del 1,5%. Cuando reduzcamos ese 1,5%, eliminemos ese 1,5%, ahí vamos a salir del cepo. ¿Qué quiere decir? 4 menos 1,5 nos da 2,5% de inflación mensual. ¿Qué eso es lo que quiso decir? Cuando lleguemos al 2,5% mensual de inflación, vamos a salir del cepo. Dijo otras condiciones, vamos a eliminar lo que son las LEFI y además que la base monetaria tradicional, convencional, junto con la ampliada se igualen, ahí sí, es decir, vamos a resolver el balance en el Banco Central, ahí vamos a salir del cepo. Pero 2,5% no está tan lejano, o sea, de hecho, podríamos estar hablando, según las propias estimaciones del gobierno, que están rondando el 104% de inflación anual para este año, podríamos llegar para diciembre de este año. Por eso yo puse en el mejor de de los escenarios estaríamos saliendo para finales de este año o, bueno, si no llegamos al 1,5 de inflación mensual para diciembre de este año, podríamos estar llegando para el próximo año. Quiere decir que, bueno, estaríamos o se eliminaría el cepo a principios del 2025. Y eso es lo que reposteó Javier Milei dándome la razón, según las propias estimaciones del gobierno. Es que vos sabés que los medios salieron a titular, con eso, o sea, lo que se entendió mal, y claro, ya se arma, en 2 minutos se arma un desbarajuste total, porque la gente entra en pánico, ¿no? Como pasó con lo del presupuesto de las retenciones, que no se entendió bien, y ya salieron los economistas del árbol a decir, van a subir las retenciones, qué horror. Bueno, como que, bueno, me parece buenísimo tu aclaración, me parece buenísimo que el presidente te retuitee, porque, todas estas cosas, digamos, hay mucha ignorancia, no tenemos formación económica en la escuela. Entonces, claro, para muchos de nosotros es un poco inentendible, y claro, ahora vos lo explicás y es recontra lógico, pero bueno, obviamente el presidente en un discurso en la bolsa no puede tomarse 4 horas para una clase de economía, pero está buenísimo que en Twitter gente como vos lo explique, lo traduzca, ¿no? O sea, y se van derribando mitos, porque por ahí lo que pasaba antes es que el presidente decía algo así, salía en el diario el título torcido y anda a darle vuelta, ¿no? Por suerte ahora inmediatamente, digamos, hay una aclaración, venís vos, lo explicás, te comparte Pregonero y bueno,
ya está, nos hemos sacado la duda en términos de 2, 3 horas, ¿no? O sea, la maravilla de este mundo nuevo, ¿no? Porque por ahí en otra época le hubiera costado un dolor de cabeza al ministro de Economía, un malentendido de este tipo, ¿no? Me parece bárbaro el método, digamos, si alguien lo ha tuiteado, lo explicó bien, que el presidente lo comparta, está buenísimo. No, pero además de que, más allá de que de los medios de comunicación, del público en general, economistas que no escucharon el discurso de Javier Milei, porque escuchándolo se entiende básicamente, no lo escucharon, agarraron lo de los medios de comunicación y empezaron a pegarle y a hacer grandes análisis relacionados con eso. Eso también habla de mi profesión, la falta de rigurosidad a veces para ¿no? entender o analizar determinados fenómenos, porque, digamos, a los economistas los escuchan los mercados y de hecho han bajado. Uno no puede aventurarse a decir, bueno, por el discurso, porque no es así, pero han bajado algunas acciones, algunos bonos. ¿Y por qué? Porque salió titulado de que, bueno, cuando la inflación llegue a cero, que según las estimaciones del propio gobierno no llegaría ni siquiera para el próximo año, estamos hablando de 0,8% de inflación mensual, se asustaron y generaron esa caída de los activos locales. Entonces hay que ser rigurosos y profesionales porque estamos con nuestros discursos y nuestras opiniones afectando lamentablemente a los mercados. Entonces, si habla algo el presidente, vayan a la base, vean los videos, escúchenlos, pero no repitan y no se sumen a esa cosa de la inmediatez y saco el título amarillento sin chequear porque está generando un daño tremendo. Bueno, mira, justamente yo le hago esa crítica a mi profesión, al periodismo. Yo me dedico ahora a lo digital, pero también veo mucho eso, ¿no? Por ejemplo, el otro día Silvia Mercado era, ¡ay, qué horror! El asado de olivos, que lo vamos a pagar nosotros. Y alguien le dice, no, lo va a pagar cada uno. ¡Ay, que van a llevar un postnet! El postnet es la cosa vieja donde cuando vos no habías nacido pasabas la tarjeta, pasaba así una cosa que como una guillotina y se marcaba la tarjeta en un papel. Es de los 90. Ay, ¿qué van a llevar un pone? Le va a cobrar y alguien le dice, Silvia, hace 5 años inventó el QR. O sea, vos fíjate, acá estaba Silvia haciendo un escándalo por el cobro del asado en olivo y ni siquiera sabe que existe una tecnología que se llama QR, que vos escaneás un código y pagás digital, digamos. O sea, es una cosa que vos decís, ya la obcecación y la ignorancia es de parte de los periodistas es pasmosa, porque ya, o sea, por lo menos antes sabían todos los periodistas, sabíamos todo. Encima ahora critican cosas que ni siquiera tienen fundamento, porque ya hay, ¿me entendés? Ya no, o sea, no tenés que ir a un asado y poner plata, le transferís por Mercado Pago, ¿me entendés? Una cosa así tan ridícula. Y yo hago lo mismo que vos decís de los economistas, lo digo a la profesión, porque los periodistas también generamos corridas cambiarias con los títulos, ¿no? Y vos abrís hoy los principales medios, que yo agradezco, los quiero mucho, todos mis amigos son editores, pero vos ves la front page de los principales medios y son bien antigobierno, digamos, se nota mucho. O sea, los títulos, siempre el título posible, siempre eligen el peor, digamos, ¿no? ¿Qué es? Es como, te diría, mira, Infobae, que no es exactamente afín al gobierno, es el más discreto, aunque tiene el título de las acciones en Wall Street cayeron un 3,6, un título tramposo, porque es como que Milei dio el discurso, cayeron las acciones. No es exactamente así, ¿no? Claro. Hay un camino en medio de cosas y el mercado obviamente vota con las compras, pero digo, uno ve, esto que vos decís los economistas, yo lo digo a los periodistas, las tapas de los diarios afectan, ¿no? Está bien, hay libertad de prensa, tienen derechos, pero uno ve, también con Carlos Pañi, ¿no? Una inquina contra Milei, una cosa de, o sea, a ver qué voltereta ideológica van a dar para que el título sea lo peor posible, ¿no? Y La Nación y Clarín ni hablar, ¿no? Tienen como una cosa contra Javier, ya, o sea, esa crítica que vos has hecho al economista yo la hago con la prensa, ¿no? Con cierta prensa. La Nación ahora, ¿no? Las, la- los bonos cayeron 3% por el discurso de Milei, ¿no? Entonces, o sea, yo no sé si necesariamente es por eso, o es por la norma de la deuda, o es por qué, ¿no? Claro. Me parece que hay una liviandad. Yo no sé, capaz que con el kirchnerismo éramos iguales, yo no recuerdo eso. El kirchnerismo también se mandaba tantas macanas que te daba letra de sobra y no tenías que buscar el pelo, ¿no? Pero Yo no me acuerdo igual un título así de eso que Alberto Fernández dijo de todo, Guzmán inclusive.
Y no me acuerdo un título tan capcioso por parte de todos los medios relacionados con el tema, ¿no? Me sorprendió eso hoy, justamente. Sí, yo veo eso y lo del índice de confianza, que el índice de confianza de la Ditela es serio, pero digo, está todo puesto como que el gobierno está en crisis, ¿no? Pareciera eso, ¿no? Los títulos principales, abran la home de Infobae, de La Nación y Clarín, dirigidas por amigos míos todas, son todos amigos míos, compañeros de toda la vida, eh, y parece como a propósito, ¿viste? Como bajarle el precio al gobierno. Yo la verdad no tengo esa impresión en la época del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo hacía muchos méritos para mandarse macana, entonces a veces no te quedaba otra que poner títulos malos. Pero acá es como todo, o sea, todo es, Milei no, el gobierno de Milei y Caputo no son tan buenos como son, ¿no? Y por supuesto la foto, ¿no? La foto de él con el martillo, ¿para qué? 3 horas, ¿viste? No, no sé Ay, qué. a mí me pareció re copado. Es como mi sensación, es como Silvia Mercado, con todo respeto, como se come toda la vida. No sabe qué criticar, o sea, entonces critica tonteras, ¿no? Pregunta por el gordo Dan, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eh, Investiga más, flaco, de lo mismo que han dicho los economistas, o sea, yo le digo a los periodistas, investiga más, seguramente que el gobierno se manda a macana, pero levántense de la silla y averigüen, o sea, no vayan por la fácil o cae Wall Street por los dichos de Milei. O sea, la verdad yo no soy bolsera, pero digo, debe haber alguna razón, capaz que la norma de la toma de deuda, debe haber una razón más poderosa que el tipo se levanta, tira un martillito y cae la bolsa, ¿no? Eh, Me parece que está cayendo un facilismo eh, que no está bueno porque al periodismo se lo necesita para que analice y para que critique, no para que pregunte estupideces sobre el asado de olivos, ¿no? Que en definitiva Alberto Fernández ha comprado un mes 50 toneladas de salmón y no ha salido una nota en ningún diario sobre eso, digamos, ¿no? Entonces, me parece bárbaro que critiquen, pero le han criticado el alfarroz al macrismo, le critican el asado a Javier y Alberto comía, no sé qué hacía con el salmón, no sé si se lo untaba en el cuerpo, si se bañaba, se frotaba con salmón el cuerpo, pero la cantidad de salmón que se comía en esa casa, Dios mío, ¿no? Nunca he visto una nota al respecto. No, y me causa gracia porque al final les terminaron dando la razón a Milei cuando en el Congreso dijo que no pueden realizar un simple cálculo de matemática, porque literalmente, como lo explicó, digamos, había solamente que hacer una suma, una resta, nada más, y despejar. Y lamentablemente, bueno, metieron acá todos la pata porque se quedaron y no entendieron. La verdad es que también te habla, ¿no? De los economistas fundamentalmente, porque si vos me decís, bueno, no sé, pero los economistas, chicos, en serio, es un simple cálculo de resta nada más, o sea, no es que tenían que hacer grandes cálculos ni nada por el estilo, no, la verdad, una vergüenza, lo de hoy fundamentalmente fue una vergüenza. Bueno, pasando para seguir, pues yo te interrumpí porque me quedé choqueada. Pregonero es buenísimo, tiene un montón de impacto, es uno de los mejores tuiteros, y además no es termo del gobierno, y que, bueno, te hizo ese propagandón, me pareció buenísimo. ¿Qué otros temas de la economía estás viendo? No sé, digamos, vamos a tener que esperar a la salida del cepo para que lleguen las inversiones, van a llegar inversiones antes, ¿cómo será esto? Yo creo que pueden ya empezar a venir, según 2,5% de inflación mensual, no es un número muy fantasioso ni difícil de llegar. Va a ser fundamental el mes de octubre, septiembre, a ver si, bueno, logramos realmente bajar del 4% de inflación. Si estamos hablando que es más cerca del 3%, esto claramente que va a explotar. De hecho, el índice de precios mayoristas, que es una anticipación a lo que va a pasar en el índice de precios minoristas, está dando cercano al 2,1%, ya llegó al ritmo de crawling peak. Eso no es un dato menor, quiere decir que en los próximos meses la inflación minorista se va a posicionar alrededor de ese número. Quiere decir que no estamos tan lejos del escenario salida del cepo, en el cual genera ciertas dudas por parte de los capitales externos, porque nadie va a meter un peso si no sabe muy bien si
pues después va a sacar o no lo que ha metido, entonces va a ser una gran señal la eliminación del cepo. Ya hay inversiones, de hecho nosotros somos testigos en diciembre desde el año pasado que han llegado inversiones, las inversiones la cual no necesitan grandes infraestructuras, todo lo relacionado con inteligencia artificial, nuevas tecnologías ya se han asentado en nuestro país. Y algo también que ha destacado él, bueno, en la medida que logremos este superávit fiscal, vamos a empezar a devolverle plata a los pagadores de impuestos, como él siempre menciona, y eso también va a generar mayores previsibilidad porque recordemos que los capitales van a aquellos países donde estén los impuestos más bajos. Acá en la Argentina tenemos la presión fiscal más alta del mundo. En la medida en que esto se reduzca, bueno, claramente que va a ser una gran oportunidad para poder invertir, sumado al capital humano que tenemos, también es una gran señal positiva en términos de capitales. Y después tenemos la parte de estabilidad jurídica que con un gobierno, y esto puede llegar a mantenerse, que le vaya bien en estos años, que mantenga el equilibrio fiscal, que sea pro mercado, puede inclusive a darse por más de 4 años. Algo que quería remarcar en relación a esto de, bueno, por qué está tratando de reducir, o sea, se va a dar la eliminación del cepo cuando se elimine este 1,5% de inflación real, justamente porque, a ver, tenemos un contexto, la Argentina sufrió un contexto de inflación bastante alta, ¿no? Y que esto se producía por el exceso de pesos. Entonces, ante este marco, los argentinos siempre trataban de resguardar sus ahorros en una moneda más fuerte, que se da siempre en un contexto inflacionario. En nuestro caso, por una cuestión también histórica y porque además es divisa internacional, se refugiaban a lo que es el dólar. Si se levanta hoy el cepo, bueno, vas a tener un impacto fenomenal sobre lo que es la inflación, la demanda de dólares va a aumentar porque todavía tenés el exceso de pesos y eso ha enfatizado esto de resolver el balance del Banco Central, eso va a presionar las reservas internacionales y podés llegar a tener una crisis en el mercado cambiario. Entonces, por eso dice, todavía no saquemos el cepo. Después también, o sea, evitar una devaluación descontrolada, que con ese exceso de pesos que todavía están circulando en la economía, con la inflación que todavía no la has resuelto, todos vayan a demandar dólares y eso genere una subida fenomenal del tipo de cambio, de evaluación y te impacte con respecto a la inflación y vas a tener todo un círculo inflacionario y bueno, es un tiro contra el pie. Después también, en algo que él también menciona en cada uno de sus discursos, él no quiere la devaluación, no quiere utilizarla, eso sería el camino mucho más fácil, obviamente, pero no quiere generar esta redistribución de ingresos desde los estratos de ingresos más bajos hacia arriba, ¿no? Entonces, él lo que quiere evitar justamente es el daño mayor, es de atacar a los más vulnerables con una devaluación que no tiene sentido en estos momentos y que también, hago paréntesis, muchos economistas actualmente en la Argentina están exigiendo a gritos una devaluación. ¿Por qué? A ver, hay algunos que te dicen que es muy dudoso los cálculos, el tipo de cambio hoy se encuentra atrasado y no es competitivo. Entonces, si no es competitivo, la Argentina es cara. Si la Argentina es cara, te van a comprar menos en el resto del mundo y podés llegar a tener un problema en la cuenta corriente, etcétera. Salida también de capitales, divisas y bla, bla, bla. De hecho, digamos, en algunos países de la región, como el caso de Brasil, ya han devaluado y dicen, bueno, ojo, son alarmas. Ahora bien, hay dos formas para poder corregir el tipo de cambio. Por un lado, es cierto, podés devaluar, pero por otro lado, podés que la inflación se desacelere, cuestión que está ocurriendo ahora en la Argentina, y además que empieces a bajar los impuestos y las regulaciones. Entonces la Argentina se va a empezar a ser más competitiva y ser más barata. Y no solamente vamos a utilizar el tipo de cambio que genera esta redistribución, ¿no? Desde el sector no transable hacia el sector transable, y en ese sentido, digamos, podemos llegar a generar un cambio en políticas que se venía viendo hasta ahora. Entonces, bueno,
Esto también es importante remarcar porque va en consonancia y es consistente con lo que él viene pregonando en todos estos meses. A ver, otro de los temas, y así cierro mi columna económica, es sobre las jubilaciones, que bueno, es también tema de la semana. Eh, Hay mucha crítica al gobierno porque de hecho lo ha enfatizado en su discurso en Nueva York, de esto de que no ha querido cambiar la movilidad jubilatoria. Eh, en parte, digamos, porque eso amenaza lo que es el equilibrio fiscal y es algo que él no está dispuesto a negociar. Se ha dado, bueno, se ha reavivado, ¿no?, sobre la sostenibilidad del sistema previsional. Yo creo que hay un problema en lo que es el sistema de reparto. Se estableció igualmente un haber mínimo en 244.000 pesos y en un máximo de 1,5 millones de pesos. Obviamente que es un aumento frente a los valores anteriores. Recordemos que hasta la llegada de Javier Milei las jubilaciones habían perdido en promedio un 30%, 36% lo que son las jubilaciones mínimas en los últimos 6 años. Los ingresos mínimos todavía permanecen debajo de lo que es la línea de pobreza. Obviamente que, a ver, hay un bono extraordinario de 70.000 pesos, pero que la verdad que es insuficiente, ¿no?, para mitigar esta aceleración de la inflación que tuviste estos meses. En los últimos meses se ha logrado recomponer un poco lo que son las jubilaciones, pero me parece que el debate y que está dando Javier Milei es: pensemos, ¿no?, cambios quizás más estructurales. ¿Qué está pasando? El sistema de reparto, no solo en la Argentina, sino a nivel internacional, es insostenible. Eso estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque primero tenés un envejecimiento poblacional. Entonces, cada vez vas a tener menos activos que van a poder financiar o sostener a lo que son los pasivos. Después tenés una economía, un desempleo bárbaro y una economía informal. Entonces, ¿qué pasa? No hay gente que está aportando al sistema. Además de que durante el kirchnerismo se metió un montón de gente que no había aportado durante toda su vida, entonces eso también genera, digamos, una carga bastante pesada. De hecho, se generó una redistribución entre los que habían aportado durante toda su vida y los que no habían aportado absolutamente nada. Pero bueno, tenías una economía informal bastante durante muchísimo tiempo, justamente porque no se hicieron reformas estructurales, tenés un mercado laboral que no está modernizado, entonces es difícil que se genere empleo formal. Y después lo que es la alta inflación en nuestro país también ha minado muchísimo a lo que son las jubilaciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que termina pasando? Bueno, justamente que bueno, las jubilaciones no se está ahora actualmente con la movilidad del gobierno anterior, no se ajustan con respecto a lo que es la inflación termina siendo mayor y bueno, termina perdiendo poder adquisitivo las jubilaciones. Cuando vos tenés inflaciones muy altas durante muchísimo tiempo, bueno, vas a tener que resolverlo para poder recomponer en algo lo que son las jubilaciones, que actualmente no está sucediendo. Ahora bien, en la medida en que sea cierto que entre en capitales se generen nuevos puestos de trabajo en el sector formal, dado que la movilidad jubilatoria actual se ajusta con respecto a los salarios formales, bueno, las jubilaciones van a empezar a recomponerse. Creo que van a ser lo último que después de la recomposición de los salarios de los trabajadores se van a empezar a recomponer, pero no va a ser un parche, no va a ser un bono, no va a ser esto de, bueno, démosle ahora a los jubilados, emitamos más plata, inyectemos más papelitos de colores y esto se nos dispare la inflación y al mes siguiente nuevamente estemos llorando todos porque no nos alcanza para cubrir una canasta básica. Entonces, lo que él está proponiendo, y es un gran cambio en visión, primero veamos si el sistema de reparto es sostenible o no. Es un discurso que él siempre lo da y lo ha hecho durante toda su campaña, y después solucionemos como primer medida la inflación. Una vez que generemos estabilidad macroeconómica, entren capitales, se creen puestos de trabajo y bajemos la inflación, las jubilaciones de per se se empiezan a recuperar, como estamos viendo en los últimos meses.
fabuloso, Natalia, muy completo. La verdad que me decía, el otro día hablaba con el diputado Venegas Lynch, ¿no? Le estaba consultando y me decía eh, que está en la velocidad, las cosas, las reformas que se proponen, todo, que a veces ellos como que se quedan sin aliento. Y es tanto lo que está pasando y tanto las cosas que están cambiando y tanto las cosas que se quieren corregir al mismo tiempo, que bueno, uno ya hoy, yo con el tema del cepo, me ha tomado un montón de tiempo entender bien, y además la jubilación, y además lo que vos explicás de todo el contexto macro y la posible llegada de inversiones que ya llegan, bueno, es como que se están moviendo un montón de fichas en un Jenga, donde el equilibrio es re delicado, pero el gobierno está cambiando un montón de palitos de lugar, está modificando la realidad como casi en un minuto a minuto, ¿no? Y casi en una sensación de que uno se sale un minuto de Twitter y se pierde una notición, ¿no? Ni hablar de, viste, que yo no miro el Twitter de tu cerebro todo el tiempo, pero me distraigo un día y ya se desregula de otra cosa, ¿no? Que también lo vamos a hablar en la parte política, pero bueno, es como un gobierno que va a una velocidad muy fuerte y como que por momentos nos cuesta procesar todo lo que está cambiando al mismo tiempo. Pero bueno, la idea desde este espacio también es ayudar en eso, ¿no? A procesar lo que pasa. Buenísimo tu explicación y lo de las jubilaciones. Me da Vamos ahora a ver con la parte política tuya, que la verdad tenemos muchos temas y muy candentes. Sí, ahí había como 6 o 7 temas, la verdad que creo que también está bueno la parte final donde nosotros peloteamos y nos reímos también un poco. Lo voy a hacer sintético. Elegido 3 temas, hay miles, pero digamos, elegido 3 que a mí me parecen como muy simbólicos para la columna política, que es la tercera parte del programa. Si se están dando cuenta, lo estamos dividiendo como con una introducción, una parte económica a cargo de Natalia, una parte política, y al final cerramos para que sea más ordenado el programa, para más fácil escuchar. Bueno, pero básicamente yo 3 temas rescato de la última semana que me parecen importantes. Bueno, número 1, hoy, ¿no? El manotazo que da en la mesa Diana Mondino en nombre del gobierno argentino en cuanto a la agenda esta 2045. Venimos hablando hace años con Natalia de este tema, venimos hablando, mucha gente viene hablando de esto. Hay un gran negocio en el lobby de la agenda 2045-2030. Hay organismos, hay fundaciones, hay un montón de gente que vive de la burbuja del lobby, queridos oyentes, y esa gente es la que impulsa estas cosas, ni siquiera son los gobiernos, los presidentes, es toda esta inercia gubernamental de los distintos países que quiere encontrar justificaciones para existir. Entonces, como ya nos han metido el feminismo hasta la manija, hasta debajo de las uñas, y ya bueno, ya no, la mayoría de los países del mundo hay cierto consenso en la igualdad hombre y mujer, bueno, ahora están inventando requisitos nuevos de toda índole, ¿no? Por ejemplo, yo voy a citar, porque se la criticó a Diana Mondino por oponerse, el ex embajador de Guelar, por ejemplo, la critica, y bueno, yo lo respeto mucho, Diego Guelar tiene una trayectoria, pero él no deja de ser parte de la corpo, ¿no? De la corpo de esta gente que le encanta, digamos, ser parte del lobby este internacional con viajes y fundaciones y viáticos lindos, ¿no? Y siempre como digo yo, se juntan y Natalia también decía la pandemia, ¿te acordás? Se juntan a resolver el arma del África en el hotel de 5 estrellas en Zurich, ¿no? Nunca se juntan en Namibia. Bueno, miren lo que propone este pacto delirante de la Agenda 2045. Yo estoy a favor de la integración global. Argentina tiene que ser parte del mundo, tiene que comerciar con el mundo. Yo abriría al comercio unilateralmente, como ha hecho Chile, a todo. O sea, que entre de todo el mundo y que se acomode a las piñas de lo local. Yo estoy a favor del libre comercio, total. Pero miren lo delirante de la agenda esta que Diana Mondino, el gobierno argentino se negó a firmar. Se meten en el armamento de los países. Les aclaro, porque esto es un tema que se habla en el liberalismo. Se limitan Francia, pongamos Argentina y Alemania, mientras Rusia y China se arman cada día más, ¿no? Miren el delirio. Es como que vos digas que vas a sacar la arma de tu casa y al frente se está armando una banda de mafiosos, ¿no? Se están comprando armas ilegales. Bueno, 1, 2, inventa lo de la gobernanza global, es decir, ceder la soberanía nacional en pos de un organismo mundial. Si el organismo mundial lo termina manejando Putin, agárrate, ¿no? Bueno, pacto digital, ese es el eufemismo para que se empiezan a develar datos del Big Data que tienen que ver con los derechos a la información de las personas, ¿no? Problemón, está habiendo problemas ya en Europa con esto, con las plataformas.
Bueno, los datos de los usuarios son como tu huella de identidad, no los tienen que largar, nunca. Después, todo lo que sea cooperación internacional atada a esta agenda, ¿no? Después, los derechos de los indígenas consagrados en la Constitución del 94, un gran error de los constitucionalistas del 1994 porque es un derecho colectivo que ha abierto la puerta a todos los desmanes que vemos en el sur. Bueno, con ese principio de los derechos indígenas ahora le tenés que respetar cualquier tradición indígena, aunque sean contrarias a la propia Constitución, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, me autopercibo inca, que yo tengo ancestros incas, como cualquier tucumano, yo voy, me agarro un pedazo de el cerro de Tucumán y digo que yo desciendo del emperador Tupac no sé cuánto y que eso es mío, porque Tucumán era parte del imperio inca. Y capaz que yo invento con algún tipo de documentación, atando hilos, con un poco de picardía, de golpe me agarro un pedazo del cerro de Tucumán, ¿no? O sea, esto da para cualquier cosa, pero los indios, lamentablemente les digo, todos tenemos sangre india en Argentina, los indios ya son una civilización que ha sido derrotada por la civilización europea occidental. Lo lamento mucho, las civilizaciones superiores suelen dominar a las que son menos adelantadas. Los mayas, a los aztecas, bueno, hay una cadena, ¿no? Siempre ha pasado, una civilización que es superior en tecnología domina a la otra. Parte de la historia. A nadie se le ocurra ir a pelear por los derechos de los etruscos. A nadie se le ocurre ir a pelear por los derechos de los romanos que han sido totalmente destruidos por los bárbaros. A nadie. Nadie hace lobby por los visigodos ni por los ostrogodos. Ni los celtas, ni los saxos, ni los pictos. Ninguna tribu hoy tiene lobby en el mundo, porque es ridículo, porque yo puedo ir y decir que soy celta y pedir un pedazo de Londres. No existe, es ridículo, es una estupidez y es otra vía para financiar lobbies estúpidos, ¿no? Entonces, esto es lo que Argentina dice que no. Estoy diciendo unos puntos, hay otros 50 más, todas cosas delirantes, todas cosas pensadas en darle de comer a fundaciones ridículas que tienen un montón de lobistas egresados de ciencias sociales que no tienen trabajo y que viven todos en Suiza y en París, ¿no? Porque ninguno vive en África y ninguno vive en Latinoamérica, eso que quede bien claro. Entonces, lo que ha hecho el gobierno argentino está bien. ¿Nos va a complicar en materia de integración? Posiblemente. Pero lo que está discutiéndose son regulaciones ridículas, como la regulación que está poniendo la Unión Europea a los productos agropecuarios locales a partir de enero del 25. Eso está mal, eso es ridículo, hay que pelearlo. Uno no puede convalidar cualquier estupidez, porque no puede ser que vos para vender un pedazo de carne ahora resulta que los mapuches se pueden quedar con Santa Cruz. No, hay que buscarle la vuelta, no sé, alguna manera habrá. Argentina está llena de gente inteligente y capaz y grandes negociadores, hay que buscar la vuelta, pero no hay que doblar la cerviz ante cualquier cosa. Yo soy pro integración, pro bloque. Si nos hacemos parte de la Commonwealth, estoy de acuerdo, me encanta el Imperio Británico, pero no es cuestión de que venga un hippie conos de Suiza a decirle al productor argentino o al industrial argentino o al ciudadano argentino en qué creer, cómo vestirse y qué hacer. ¿Por qué? Porque vos del otro lado tenés a imperios como Rusia, como China, que no les permiten esa libertad a sus ciudadanos o alguna parte de la cultura musulmana. No solo no le permite a esos ciudadanos, sino que además cuando vengan a tu lugar, te van a pasar por arriba y van a hacer lo que se les cante, porque ellos libertad no tienen. Entonces, vos no podés ser el idiota libertario abierto cuando al frente tenés a Rusia. Es decir, no, yo me desarmo y viene Putin y te mete una bomba nuclear. No existe, muchachos. El concepto hace 1000 años es paz armada. Entonces, vos sos pacífico y no buscás conflicto, pero tenés herramientas para defenderte si te atacan. Bueno, esta estupidez hippie del desarme no existe. O sea, hay que poner límite, hay que cortar lo nuclear, totalmente de acuerdo, pero no puedes ir bobamente a decir, ay, no, yo pongo la otra mejilla. Esa mentalidad del catolicismo estúpido no va, muchachos. O sea, el concepto de vos tenés que ser fuerte, tenés que tener armas y tenés que poderte defenderte y no vas a agredir a nadie, porque a nosotros nos gusta la paz. Pero no puedes estar desarmado, ¿me entendés? Es lo mismo que ir al conurbano, decir, voy a ir a pelear contra los varones del conurbano con la Constitución en la mano. Te pasan por arriba. Entonces, hay que ser piola, hay que negociar siendo piola, no hay que ir y entregar cualquier cosa con los contrapartes internacionales. Y de eso va la postura de Diana Mondino, que Diana a veces se equivoca, o sea, yo nunca voy a decir que es perfecta Diana, pero la verdad es que esa postura del gobierno está bien, hay que pelear esa agenda, tiene un montón de temas que violan nuestra identidad, nuestra nacionalidad, nuestra capacidad de gobernarnos a nosotros,
para dárselo a un europeo hippie que no tiene idea de lo que pasa en el país. Entonces, muy bien hecho eso. Segundo tema, la entrevista de Alberto Venegas Lynch Nieto, Berti, con Neura, hablando de que él no tiene asesores, que ha generado un revuelo bárbaro, sobre todo en las propias filas, ¿no?, del PRO y de la Libertad Avanza, porque Berti ha dicho que él no tiene asesores, y me consta que no tiene asesores, y con eso, ¿qué marca? Que todos los diputados que a nosotros nos gustan, los de derecha, todos tienen miles de asesores, ¿no? Incluso, digamos, están saltando casos de diputados con 18, con 20 asesores, que admiten muy cándidamente que están haciendo política. Hay un comentario también por ahí dando vueltas hace rato de un diputado de los nuestros, de la Libertad Avanza, que ha acomodado, digamos, a medio planeta ahí también, ¿no? Y ahora no es muy popular en este momento ante los ojos de Milei, pero bueno, el tipo ya dejó acomodada a su gente, ahora cayó en desgracia, pero la gente no se fue porque no renuncian. Hay muchas historias, digamos, entonces a Berti lo hacen ver como un excéntrico, como un loco, y lo que hace Berti está bien, lo que dice Berti es, ¿por qué en vez de tener cada uno secretaria, cada uno abogado, cada uno economista, por qué no tenemos una secretaria por bloque, un economista y un abogado, y usamos a los empleados de planta, que son expertos en gestión parlamentaria, y listo? Y no todos los años cada uno trae 20 propios, ¿no? Que después se quedan como capas geológicas de empleados. Súper razonable, ¿no? Por supuesto que a la política le embola lo de Berti, porque, o sea, los cargos son poder, y los cargos es te nombro al de tu hijo y vos me nombrás al mío, ¿no? Porque eso es lo que pasa. Y los sueldos, parte de los sueldos, algunos diputados hacen que se los devuelven. Ya ha habido una denuncia contra una diputada libertaria, Celeste Ponce, por este tema, ¿no? Te hacen devolver una parte del contrato para la caja del partido, ¿no? Entonces, no, o sea, eso no se ha aprobado, yo no estoy al día con la causa, pero digo, hasta en el propio liberalismo está saltando el tema de la devolución de los sueldos, de los favores, de los contratos y de toda la ensalada que se supone que los liberales vienen a cambiar, ¿no? Entonces, es espectacular lo que está haciendo Berti de desmarcarse al punto, digamos, yo casi diría que es, digamos, es la política del supermercado Día, ¿no? Berti se atiende el teléfono él, se arregla las entrevistas con la prensa, no tiene jefe de prensa, no tiene secretaria, no tiene asesor, no tiene nada y atiende él su propio teléfono. ¿Por qué? Si ustedes van al sector privado, y yo les contaré de la empresa más grande que he trabajado, que es el Diario de la Nación, hoy el CEO de la Nación comparte la secretaria, el CEO del Diario de la Nación comparte la secretaria, hoy los directores del SEMA, otra empresa grande donde yo trabajé, se hacen el café ellos. No existe ya que te hagan el café, no existe ya el chofer. Todas esas medidas se las pueden dar, por supuesto, al CEO de Globant como parte de su salario, de negociación de salario, pero no es que todas las empresas tienen secretaria, chofer, un tipo que te hace la máquina de café que el Congreso tiene un cafetero por turno, un ascensorista. Eso no existe más en ningún lugar. Entonces, lo que está diciendo Berti es, usemos los estándares del sector privado, donde se ahorra, donde se cuidan los recursos, donde no se gasta papel al cohete. Eso que parece sentido común es una bomba de innovación en el Congreso, donde hay otra cultura, ¿no? Es la cultura del gasto, del abuso, del nombro a los amigos, nombro a los parientes. Es todo un curro gigantesco, enorme, porque yo algún día podemos hacer un programa entero, de eso les puedo contar todos los curros que hay en el Congreso, yo conozco 10 por lo menos, y va a tomar muchos años y muchos Bertis, pero bueno, yo saludo que hay un Berti que está diciendo, esto es un choreo, cortemos, y está proponiendo, digamos, con su ejemplo, está corriéndole la vara a los otros diputados, ¿no? Porque ahora, qué sé yo, cuando yo me encuentro un diputado, le decís, che, ¿vos por qué tenés asesores si Berti no tiene? Bueno, ¿no? De alguna manera Berti es esa figura antipática que nos recuerda que las cosas se pueden hacer de otra manera, y digo antipática, a mí me cae bárbaro, digo, por supuesto que a los compañeros de silla de Berti me imagino que no les hará gracia que Berti sea un diputado low cost, ¿no? Pero yo espero que esto sea el patrón de ahora, ¿no? Los diputados y los senadores low cost y el fin de los asesores y toda la tontera. Porque, tío, la verdad, yo he tratado hasta con Cristiano Ratazzi. Cristiano Ratazzi no tiene este séquito de personas alrededor, ¿no? O sea, millonario, hijo de un conde italiano, no tiene este boato, ¿no? Solamente los diputados, los senadores argentinos tienen este delirio, ¿no? De tener 3.000 asesores y el chofer y todo, que ningún empresario fino, educado tiene, ninguno. Hoy en día nadie, hay otra cultura, hasta está mal visto por tus pares tener todo este
toda esta nube de gente, ¿no? Y el último tema rapidito, para no pasarnos mucho tiempo, bueno, la verdad, el tema, yo tengo como una cosa que se llama, ¿no?, la regulación de la semana, porque como instituciones desregula muchísimo todo el tiempo. La última ha sido brutal, ¿no? El anuncio de la ANAC y del RUTA, ¿no? La ANAC es la Administración de los Aeropuertos. Bueno, han encontrado un festival de privilegios para los pilotos, un festival de privilegios para los empleados de las aerolíneas. Pablo Viró es como una especie de zar ruso, el sindicalista de los aviones, y bueno, el gobierno ha metido la mano en ese hormiguero y no para de salir veneno. Y el RUTA, que era un registro también de transporte, que le decían el registro Moyano, también, bueno, se ha digitalizado, se ha tomado una serie de medidas, con lo cual se le quita un dolor de cabeza a las personas que trabajan en eso y otra fuente de negociado a los niños moyanos. Así que bueno, eso fue para mí el tercer tema, la desregulación de la semana, lo de la ANAC y lo del RUTA. Van a seguir saliendo PUS del tema de los aeropuertos y del tema de las aerolíneas. Ahí están apretando y va a salir mucha más infección, mucho más PUS. Prepárense porque hay mucho más. Pero bueno, lo importante es que se empezó a hablar y la gente se empezó a enojar. Y uno ya ve, he viajado el otro día, la mala onda de los pasajeros con la gente de aerolíneas. O sea, ya ni siquiera les preguntan si por ahí el empleo de aerolíneas llegó ayer, no tiene nada que ver, pero hay una mala onda y uno escucha cosas como, bueno, ustedes las azafatas que se quejan si son todas ñoquis de aerolíneas, ¿no? Mucha mala onda de la gente hacia el gremio aeronáutico en aerolíneas, y eso tiene que ver con esto, ¿no? Con todas las cosas que se están descubriendo. Pero bueno, corto ahí el comentario político. Nati, si querés, empezamos a hacer un ping-pong de cierre. No sé, ha habido muchas cosas divertidas y muchos chismes esta semana, ¿no? También. No, pero me parece que hubo uno que la verdad la rompe, que es Pampito, o sea, el marido de Pampita, que esta separación, la no separación, hubo comentarios y memes de todo tipo. La verdad, nosotros lo conocemos a Moritán de una época muy... García Choripán le decíamos. García Choripán, claramente. Lo hemos criticado en nuestros spaces, no hay lugar para los débiles, de una forma abismal, pero nosotras, viste, que somos brujas, pero sabemos, viste, ojo de bruja no se equivoca. Mirá, yo cuento rápidamente, había un impuesto a las tarjetas que el bloque libertario propuso derogar y todos los muchachitos del PRO, incluido García Choripán, todos los dirigía López Murphy, no querían dar quórum porque ya tenían algún acuerdo con el PRO, ya tenían algún acuerdo de algún tipo para no bajar el impuesto a las tarjetas a los ciudadanos de Buenos Aires. El impuesto a la tarjeta lo puso Larreta para facturar en la pandemia. Y bueno, el bloque libertario encontró la manera, qué sé yo, y no iban a bajar del quórum. Entonces iniciamos una campaña con Natalia, en 2021, hace 8 millones de años, no sé, otro mundo, sí, por Twitter, nosotras dos contra García Choripán y López Murphy. Y López Murphy, había un fin de semana largo previo a la votación, y López Murphy nos llamaba a las dos, estamos hablando del ex ministro de Economía de Argentina, chicos, nos llamaba a las dos, nos lloraba, ay, por favor, quiero hablar con usted, Mercedes. Y imagínense que a mí no me importaba un joraca cuando era periodista de La Nación, o sea, el poder, menos ahora que soy grande y me importa un carajo. Entonces, y él me lloraba, ay, por favor, no sé qué, no sé cuánto, y mandaba emisarios, o sea, y nosotros nos importaba un pepino, porque él es de la época donde venía un señor con bigote, daba órdenes y la gente lloraba y le obedecía. Nosotros somos de otra generación, no importa un joraca, y o sea, López Murphy, te aliaste con Larreta, chau, perdiste, para mí está muerto. Pero ¿te acuerdas de la tele que nos perseguía por teléfono a ver si dejábamos de hablar del impuesto a la tarjeta? Sí, por favor, qué épocas. Yo tengo dos anécdotas de Moritán. La primera con el liberalismo, cuando él recién se metió, que me acuerdo en su momento estábamos todos medio preguntándonos, bueno, ¿quién era Moritán? Porque inclusive cuando empezó las primeras apariciones que tuvo en los canales de televisión, medio que nos quedábamos nosotros, ¿no? Diciendo, che, pero este tipo no sabe mucho claramente que de economía no sabe. Bueno, teníamos esa impresión de que siempre era el marido de alguien más. Y me acuerdo que un liberal dijo, bueno, qué sé yo, es el marido de Pampita.
Entonces, bueno, él era lo más destacable de Moritán, que era el marido del Pampita. Y después la segunda anécdota, creo que viene con un doblete esta anécdota, que cuando él ingresó a la legislatura se hizo cambiar todo su despacho, que no lo hace nadie, que estaban todos los legisladores del momento diciendo, che, la Argentina está entrando en una crisis, no hay plata, me parece que venimos con un discurso, además venía del bloque, digamos, libertario, de la mano de Ricardo López Murphy, estamos pregonando de que hay que ajustar, y vos ni bien venís, te hacés con diseñador, sillones de cuero, nueva tintura en el despacho, digo, como que no da, no coincidía. Y la última es que justamente cuando se quería derrogar este impuesto, que los liberales fueron a pedirle por favor que baje por lo menos a dar quórum y él decía que no, que hay personas que no le dejan bajar y dar quórum y bajar los impuestos y todos le estaban preguntando, ¿pero es la reta? Y él miraba, no, hay personas. Nunca aclaró quién le decía que no podía ir y dar para bajar quórum, no dio jamás justificaciones. Después tengo un montón, digamos, de anécdotas relacionadas con él, pero nunca un hecho destacable, jamás en todos estos años en que es del legislador. Y la verdad es que el desenlace claramente que era inevitable con Pampito, por Dios. Bueno, yo te agrego una, ¿te acordás cuando dijo que el dólar iba a valer 400 pesos? Que ningún economista dice, el dólar va a valer tanto en diciembre, ¿no? Y después, de García Choripán, otro dato, bueno, él entró, él y Yamil, viste que son, digamos, son como los hombres ñoqui, ¿no? Siempre se acomodan con un gobierno. Hoy justo estábamos hablando con un amigo de eso, ¿no? Que siempre caen parados, se enganchan con alguien. García Choripán colecciona mujeres ricas. La primera mujer rica es Milagros Brito, la segunda mujer rica es Pampita. Ella gana mucho más que él. Entonces, bueno, García Choripán se consiguió el cargo en la ciudad, ¿no? A fuerza de choripanear y de disfrazarse de yerno perfecto, ¿no? El clásico muchacho del PRO con la camisita y toda la bola. Bueno, se consiguió el Ministerio de Planificación Económica en la ciudad, ¿no? Miren qué nombre comunista, Planificación Económica. Y el tipo está ahí, y Bote Cerebro, que es un tuitero que les recomiendo seguir, que hace monitoreo del boletín oficial de la ciudad, lo viene siguiendo desde el 11 de diciembre, ya metió como, no sé, 1.000 empleados, todos por supuesto flaquitos, con el pantalón apretadito, de clase alta, del mismo molde que él, pero está metiendo empleados a lo pago en el gobierno de la ciudad. En medio no le conocimos una medida a Pampito, ninguna, nada, ni nada. Y además, al irse a la ciudad creo que nos dejó ahí de peludo a Yamil en la legislatura, donde tampoco das en Happen Orange, ¿no? Ni una medida. Entonces, bueno, García Choripán sigue en este derrotero, digamos, de convertirse en el ñoqui de oro, gigoló ñoqui de oro del año. Y bueno, y termina. Se parece al gigoló, ¿viste? Encima. Mirá, él, a ver, o sea, todo era empezar las pelotas, discúlpenme la palabrota, o sea, él se casó con la hija de Brito y cuando se separó heredó un cacho gigante de Brito y bueno, después se le enganchó a Pampita y bueno, o sea, digamos, pero no, es un maestro en enganchar señoras con plata, ¿no? Mientras tanto, él, o sea, encima que con esa cara de goma que tiene, encima que es gigoló, y encima que no ha hecho una medida de gobierno que nos sirva a los porteños, encima se da el lujo de meter los cuernos a ella, o sea, realmente, o sea, y le ha roto el partido a López Murphy y encima le mete los cuernos a la mujer, o sea, al muchacho, a García Choripán no le falta macana por hacer, muchacho, una cosa de loco, o sea, le tenemos que hacer un homenaje acá en el lugar para darle un premio la semana que viene. No, por favor, además yo no puedo creer cómo vas a engañar a Pampita, tipo, realmente, encima que te mantiene, que te metió en política. No, es algo totalmente sorprendente. Yo te voy a decir una cosa, Nati, porque yo soy grande, ¿no? Yo tengo 44, ya imagínense todos los novios que he tenido, todo. Vos a veces decís, bueno, me pongo de novio con este que es medio goma, medio feo, porque total, no me va a romper el corazón, ¿no? Porque el banana siempre puede ser un poco. Son los peores. Entonces vos decís, me voy a poner de novia con el goma, porque se va a aportar. Yo te voy a decir una cosa, una verdad de la vida, aprendida a los golpes, a los 44, se lo dejo acá a la audiencia, cuéntenle a sus hijas, por favor, esto, y a sus hijos. El goma es el que más bola te hace. O sea, Roberto García Choripán es el que te mete los cuernos más grandes, el que te mete los cuernos con tu amiga, ¿no? O sea, es igual que Benjamín Vicuña, y Benjamín Vicuña es una desgracia, ¿no? Pero García Choripán
tiene cara de goma, tiene pinta de goma y encima ella lo mantiene. García Choripán es el que seguro la va a hacer sufrir más, digamos, porque el goma, que se casa con una linda, siempre es el peor marido. No, nunca vayan con el goma, con el feo, con la presunción que se va a portar bien y va a ser fiel, porque ese supuesto es totalmente falso. Entonces, no vayan por otro tema, pero no vayan porque creen que se va a portar bien. No, el goma se le sube a la cabeza siempre y te trata mal. Sí, totalmente. Y además que es un tipo re creído, o sea, ya vos ves que cómo él se manejaba, lo veías por dónde iba el asunto. Yo siempre le dije, le puse un apodo en estos pays que tuvimos. Es el Ken del liberalismo, lamentablemente es así. O sea, jamás ningún comentario, viste, inteligente, ninguna propuesta inteligente, siempre tratando de colgarse de los demás, se colgó de Pampita, después se cuelga de Ricardo López Murphy o de cualquier liberal que se le presente, después escala, viste, es un trepador que traiciona a su grupo porque Ricardo López Murphy fue traicionado por este grupo y termina teniendo un puesto ahí negociando con Larreta, después con Macri, digo, es un tipo que digo, no. La mancha del liberalismo es ese tipo. Bueno, sí, nunca fue liberal tampoco, pero sí. Bueno, pero bueno, entró gracias a los liberales. Yo te digo igual una frase que no me olvido de Alejandro Bongiovanni, después que le vio las costillas a Yamil, dijo, vos lo veas con esa cara de goma a García Choripán, él no le dice García Choripán, yo le digo García Choripán, le veo esa cara de goma a García Moritán, dice, pero es como la rubia esa mala de Game of Thrones que después termina siendo perversa. Yo no he visto Game of Thrones, pero parece que es un personaje así que es malévolo, pero que no parece, que se saca de golpe la careta y es la más mala de todas. Bueno, según él, según Alejandro, esto hace mucho, ¿no? Hace 2021, que García Choripán iba a hacer eso, ¿no? Como y mira lo que termina pasando, ¿no? Pero más allá de eso, uno como mujer elige mal eso. Yo no voy a juzgar eso, porque yo soy la reina también de meter la pata. Pero sí es un llamado de atención tantos liberales que le han comprado. O sea, ¿qué era García Moritán? Era un apellido y una camisita, ¿entendés? No tenía contenido. Entonces, los liberales también levanten la vara, macho. O sea, no. Era una cáscara vacía con una mujer bonita, muy divina, pero punto. O sea, ¿no? El liberalismo también se tiene que empezar a exigir más a sí mismo, no comprar cualquier tarado por ahí. Y el mismo López Murphy, ¿no? Con todo cariño, es divino Ricardo, pero, o sea, ¿por qué auspicia tarado? O sea, ¿cómo un tipo como Ricardo se junta con el hueco de Yamil Santoro, con el... Es el tipo que menos la vio. Lo puso al actual presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, se puso al lado de Pampito. Tipo, todo haces mal, es él. Pero además, Ricardo era, o sea, antes de Alberto Venegas, el padre, como una figura paternal que tenía Milei, era Ricardo. Es decir, ¿cómo pasás de Javier Milei, que será excéntrico, pero es inteligentísimo, cómo pasás de eso a Pampito? Es decir, flaco, ¿qué te ha pasado? ¿Te ha pisado un camión? O sea, bueno, en fin. Sí, totalmente. Bueno, al final, viste, el mercado actúa porque, bueno, Ricardo está ahí en un rincón y no existe y Javier Milei es presidente, ¿no? Al final el mercado funciona, pero una pena que los liberales hayan sido hasta hace poco tan desatinados en elegir a los delfines, ¿no? Bueno, por favor. Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo, ya tuvimos más de una hora y no queremos abrumarlos a nuestros seguidores, pero la verdad es que me encantó esta estructura de nuevos space, bien estructurado, ahí con temáticas. Comenten si les gustó o no y qué otros temas quieren para adelante. Mer, te dejo el cierre del programa y por mi parte, muchas gracias.